Hice contactos con una empresa de manufactura que está dispuesta a hacernos un buen deal. Convéncelo de aceptar, que estoy seguro que esto es lo mejor para nosotros. Vas a aceptar, ¿verdad? Mira, Marcela, la verdad no lo sé. Ahora vas a viajar a la India y vas a poner a producir esa empresa. ¿Y sabes quién va a ser nuestro primer cliente? El señor. Viene. Creo que Vianney en este momento no está en posición de arriesgarse tanto. He decidido no hacer el negocio con él. ¿Por? Porque Betty hizo una investigación de mercado y me dice que hay demasiado riesgo, así que voy a seguir su consejo. Esta bigotona tiene más poder que tú en tu propia empresa. Ojalá que le arranque los brackets y le depile el bigote de una. Influenciaste en la decisión de Armando en contra de mi hermano. Yo solo di mi opinión. Es la última que vas a dar. Porque te quiero fuera de Vianney. ¡Fuera, Beatriz! ¿Me está pidiendo que me vaya? No, no te lo pido. Te lo exijo. Es que, a ver, mira, primero no entiendo. ¿Qué haces tú trabajando aquí, Beatriz? Tenías que escoger algo más en tu estilo. Como, por ejemplo, una óptica, una biblioteca, una ferretería, no sé. Ah, pero la niña tenía que meter sus narices en una empresa de moda. ¿Te has visto? Bien, pero bien en un espejo. No tienes gracia, Beatriz. No, de verdad. No sabes de moda, ni de estilo, ni de tendencia. No sabes de nada. Sé de números. Ah, números. Wow. Se me olvidaron tus números y tus múltiples posgrados. La empresa que su hermano quería contratar atenta contra los derechos humanos y tiene mano de obra esclava. ¿Que no te da vergüenza? Ahora también mentir, inventar calumnias a mi hermano. ¿Que no te basta con ser la alcahueta de Armando? Sí, no me veas así. Porque yo sé que Armando tiene otra mujer. Sí, y tú le sirves de tapadero. Miénteme. Dime que es mentira, que Armando no tiene otra mujer. Dímelo. Cuando el señor Armando le dice que está conmigo, es verdad. Hola, chicas. ¿Interrumpo? Sí, interrumpes. Es una conversación entre Beatriz y yo. Estorbas. Señorita Marcela, por favor. No, ya no he terminado de hablar, ¿ok? ¿O sí? Marcela. ¿Qué? Marcela, estás alterada. Sí, estoy alterada. Ella me altera. No te quiero en esta empresa. No te quiero fuera. La sacas, Ricardo. No la quiero. No te quiero. Beatriz, no le hagas caso. Debe andar en esos días. Tranquilo. Bueno, Mrs. Sofía, como quedamos ayer, usted tiene que disculparse con Miss Jenny por su agresión injustificada. Sí, y espero que no me haga nada, señora Sofía, porque aquí todos sabemos que usted es violenta y dangerer. Estás equivocada, Jennycita. Yo he decidido encauzar mi vida hacia la paz, hacia la luz y la reconciliación. Estoy en una terapia de manejo de la ira y también estoy en yoga y meditación trascendental. Estoy cambiando y lo que pasó no volverá a ocurrir. Lamento muchísimo haberte roto tu telefonito y a partir de hoy puedes confiar en mí porque voy a ser una compañera dispuesta a ayudarte en todo lo que se te pueda ofrecer como la familia que somos en esta compañía, ¿verdad, muchachas? De la misma manera, me gustaría hacer un público reconocimiento a Mr. Smith, porque su generosa oportunidad y su gran corazón me han permitido no defraudarlo. Yo se lo prometo. I hope so. Ah, claro, todo qué bonito, qué maravilloso y todo eso, ¿no? Pero ¿y mi celular? Porque habíamos quedado que si no me lo devuelve, se tiene que ir de aquí. ¿Verdad que sí, Mr. Smithcito? Así mismo. Aquí está, nuevecito y de paquete, sin una patinada de mosca. Todo tuyo, Jennycita. Y nuevamente, I'm sorry.
Ahora ya saben que tenemos que regresar a nuestras labores. Pero Sofía, quiero recordarle, esta es su última oportunidad. No habrá una nueva. No se preocupe, Mr. Smith. Yo ya soy un ser libre de todo rencor. Las terapias de control de la ira me han servido como no se da una idea. Sí. Apenas llevo una y ya me siento la Madre Teresa de Calcuta. Esto suena maravilloso, ¿sabes? Especialmente después del éxito de la última colección. Oye, ¿cuándo vas a tener lista la próxima? Ya, para verano. Yo me imagino que para finales de primavera ya lo podrás tener en tus tiendas. Wait. Eso sí llegamos a un acuerdo primero. No, vamos a llegar. Para mí tú eres como de la familia. Yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo que nos convenga a los dos. ¿Sabes? Me recuerdas tanto a tu padre, Armando. Yo verdaderamente al principio, pues, tenía mis dudas sobre ti, pero veo que estás haciendo un gran trabajo. ¿Me interrumpo? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, Steve. Los vi de lejos y no pude evitar venir a saludarlos. Look, guys, you're gonna have to excuse me. Una llamada de Londres. Sí. Please. Hello. ¿Qué quieres, Daniel? ¿Hablar contigo? Quiero conocer tu decisión. Vamos a ver. María. ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué haces? Yo aquí checando el estado de cuenta telefónico de mi chanchito. ¿Cómo? Sí, eso que oíste. Checando su estado de cuenta telefónico. Porque es que hay un número que no reconozco. Mire, dice aquí, número desconocido. Y todos son por las tardes. ¿Qué? Mana, a ver. Espérame tantito. ¿Qué? No te estés metiendo en este tipo de problemas. Mira quién te lo dice. Ese hombre te adora, ¿eh? No inventes. Oye, pues sí, pero me acabas de dar la razón, Chofis. Es hombre. Y todos los hombres son iguales. A ver, no. Tu hombre no es igual a mi hombre. Porque mi hombre es una rata. Y yo por tu hombre meto las manos al fuego. Cuidado y te quemas, Chofis. Ay. Chofis. Ay, Chofis. Sentí así como un vacío aquí. Mana, eso es hambre. Eso es hambre. No es hambre, Chofis, te lo juro. Es como cuando se murió mi perrito Pinole. No. Sí, no es hambre. Te lo juro, es como un presentimiento. Chofis, por favor, préstame tu teléfono. ¿Cómo no? Mana, dame. Chofis, No. Pero mira, no, Chofis. Tiene que ser una llamada encubierta. No puedo hacerlo de mi número telefónico. ¿Por qué de mi teléfono? Porque si no me cachan, no puedo dejar huellas. Ahí está. ¿Hello? Es la voz de una mujer. ¡Flaca! ¿Y? ¿Nada? Nada de nada. Oye, ¿seguro se llama Nicolás Ramos? Obvio. ¿Sí? Porque si es así, tendría que tener redes sociales y no las tiene. Y tampoco está en Google. Tienes razón, tendría que aparecer. Claro. Se me hace rarísimo que no tenga como, no sé, hay alguna conexión de trabajo, con amigos, familia, nada. Ya sé. A lo mejor está con otro nombre. Maybe, Jenny. Claro, porque si fuera así, es porque está escondiendo algo. Seguro aquí hay pollo encerrado. ¿Cómo que no vas a aceptar mi propuesta? No es viable, Daniel. ¿De qué estás hablando? Financieramente solucionaría todos los problemas de B&M. Pues sí, probablemente sí. Pero tendría un costo social demasiado alto. Si llegamos a esos precios en la India, estaríamos esclavizando a los empleados. ¿Costo social? ¿Qué te volviste? ¿Altruista? ¿Hermanita de la caridad? Esto es un negocio, Armando. Tu falta de criterio nos va a llevar a la bancarrota. Bueno, pues ese es problema mío. Yo soy el presidente de B&M
Y esas decisiones las tomo yo, ¿ok? Bueno, listo, era un pequeño problema ahí con la conversión de monedas, pero todo está solucionado. ¿No te quedas? No, No, él ya se va. sí, ya me tengo que ir. Que sigan disfrutando. Gracias. Mucha suerte con tus nuevos proyectos, hermano. Hoy estás arriba, mañana, you never know. Adiós, Steve. Take care, man. Compadre, ¿qué onda? ¿Ya terminaste el mouse o qué? Perdóname, compadre. Lo que pasa es que estoy metido en una broncota y no le hallo salida. ¿Qué, con tus dos mujeres? Pues sí, se traen un pleito a muerte y yo estoy en medio. Y para acabarla de amolar, ¿qué crees? Sofía está saliendo con alguien. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo sé? Porque anoche llegó apestando alcohol. Y no creas que temprano, ¿eh? Ya era bastante tarde. Me dejó a los chamacos para que me hiciera yo bolas con ellos, ¿cómo ves? ¿Y cómo sabes que andaba con otro? Ay, trae una sonrisota de oreja a oreja. Pareces cuenca de high school. Ya no está en edad de hacer esas payasadas. ¿De qué te estás riendo? ¿Que no vas a decir nada? ¿No me vas a apoyar? No, discúlpame, compadre. Es que lo que pasa es que yo creo que Sofía ha de haber dicho lo mismo cuando se enteró que tú andabas con Jenny. No. No es lo mismo, ¿eh? Para empezar, yo soy hombre, ¿eh? Y en segunda, yo nunca le falté el respeto así. Sí me enamoré de otra persona, pero fue amor puro. Pero eso sí, yo terminaba el amor y yo llegaba a mi casa a mis horas, ¿eh? Ella está nada más ahí presumiendo. Todavía no se divorcia y está con una sonrisota y demasiado feliz. No le interesa qué piensen sus hijos. No le interesa lo que digan los vecinos, ¿eh? Bájale, ya bájale, Efraín, ya bájale. No deje que lo haga, por el amor de Dios. Berta, deja eso ahí. Por favor, no me obligues a usar la fuerza. Berta, esa no eres tú, por favor. Te vas a arrepentir, piénsalo. Mamá, respira. Dámelo. Un paso más y lo hago. Juro que lo hago y no me importa. Es mi vida. Hoy no me importa nada. Bertita, no, Berta, no. No. Me está engañando. Mi mamacito me está engañando con otra y esto es lo único que me puede dar consuelo. Ven con mami, que te quiere mucho. No te comas eso, Bertica. No te comas eso que te va a hacer daño con la dieta, no. ¿Qué escándalo es este? ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡Qué asco! Que la gente como ustedes de verdad no saben diferenciar un baño de un comedor. No tiene mucha ciencia. Ay, a ver, ¿cómo se le podría decir a la gente como ustedes sin ser ofensiva? Algo así como... ¡raza! Tú. Por mujeres como tú es que yo estoy así. Las flacas son las culpables de todo. Vete fuera de aquí, flaca. Soy falta. ¡Oh, my God! ¡Te voy a acusar con Smith, albóndiga! Bueno, tranquila. No. Un paso más. Betty. Bro, si buscas a Beatriz, salió. ¿Cómo se fue a esta hora? ¿A dónde? Probablemente a esconderse, porque Marcela entró y la fulminó. ¿Marcela? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Más bien que no le dijo. ¿Qué? Estaba furiosa por su intervención en la decisión del negocio de la India. ¿Qué? ¿Cómo que qué le pasa a Marcela? ¿Cómo se atreve a reclamarle a alguien por hacer bien su trabajo? ¿Dónde está Marcela? En su oficina. Bro. ¿Qué? Antes de que vayas a acabar con ella, recuerda que no te conviene pelearte. Si Marcela se une con Daniel, la empresa queda expuesta. Bro, en serio, ¿eh? Júrame que no vas a pelear con ella. En este momento, Daniel debe estar buscando una forma de destruirte. Hija. ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Mira, en esta revista está una de las jefas de tu trabajo.
Ah, sí, es la señorita Marcela. Es la prometida del señor Armando. Así que esta es la prometida de tu jefe. Aquí hablan maravillas de ella. Está bonita. Pero ya ves que ahora todo le ponen retoque. Tu abuelita quiere que Nicolás le arregle unas fotos para que se vea 10 años más joven. Por favor. Así que esta es la novia de tu jefe. Tal para cual. Cada oveja con su pareja, ¿verdad? Pues sí. Ay, ¿sabes qué? Ay, el Subway venía llenísimo y como que me dolió la cabeza. Voy a descansar un ratito. Sí, mamá, descansa. Miss Juli. ¿Qué pasó? Aquí tiene el encarguito. Gracias, hijo. Ay, qué bueno. ¿Ya llegó Betty de pura casualidad? Y ya llegó. Se fue a su cuarto. Viene así como decaidona. No me diga. Bueno, déjeme ir a ver si me quiere decir qué le pasa. Ojalá. ¿No? O el por qué. Ya vengo. ¿Me puedes explicar qué pasó entre Beatriz y tú? Ay, vaya, ¿ya tu asistente te fue con el chisme? Mira, pues mejor te lo voy a contar yo. Tú no aceptaste la propuesta de Daniel por lo que ella te dijo, ¿o no? Pues sí, pero es que... ¿Pero qué? Ella es una asistente y tú eres el presidente. No sé en qué momento esta mujer es la que toma las decisiones de bien. ¿Qué crees que no me doy cuenta? No, las cosas no son así. ¿No? No. Entonces demuéstramelo con hechos. Beatriz no es la única mujer que sabe de finanzas. Podemos encontrar millones de mujeres como ella, incluso igual de feas o más feas, si quieres. No tienes que ser tan cruel, bájale. Beatriz conoce todo lo que pasa en esta empresa. ¿No te parece que está siendo demasiado irracional? Sí, soy irracional y soy caprichosa y quiero que despidas a Beatriz de una maldita vez. ¡Ya, necesito tiempo! ¿Cuánto? Mira, no me vas a convencer ni me vas a marear como siempre, porque aquí nadie es indispensable y mucho menos un asistente. Así que dime, ¿vas a despedir a Beatriz, sí o no? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.